Buenos días hermanos, saludo de paz y bien. Les habla José Oviedo, formando religioso franciscano. Año dedicado a San José. Así como José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el hijo de José. El Papa en la carta, exponiendo breves trozos de la información que proporcionan los evangelios de la vida de José, un hombre carpintero, desposado con María, hombre justo y cumplidor de la voluntad de Dios, testigo del nacimiento de Jesús, testigo de la adoración de los pastores y los magos. Desempeñó el papel que le correspondía como padre legal de Jesús. Destaca el Papa que después de María, ningún santo ocupa en el magisterio pontificio tanto espacio como José, declarado por el Beato Pío IX, patrono de la Iglesia Universal. Pero, ¿qué sucede con José? José es un hombre que, a pesar de ser pobre y quizás estar confundido en algunos momentos, es un padre amable por el papel que José desempeñó en la historia de la salvación, pues siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. El Papa se refiere a algunas muestras de ese amor. Su invocación todos los martes, especialmente el año pasado en marzo, cuando el Papa declara que la meditación de los tiempos de pandemia, el 23 de marzo del año pasado, pues el Papa dice que se refiere a unas muestras de ese amor que la devoción, la confianza de Santa Teresa de Jesús en su intersección y la petición de ayuda mediante las palabras que recoge el Génesis, cuando la gente pedía pan al faraón. José, padre de ternura que atendía a Jesús en ocasión al Papa para referirse a la ternura con que Dios mira nuestras debilidades. A través de esto, José nos enseña a que debemos creer y poder actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y nuestra debilidad. José, padre de la obediencia, conoce a través de sucesivos sueños lo que Dios espera de él. En cada momento, su respuesta es pronta y decidida, a pesar de las dificultades que puede suponer su obediencia. Así después, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. El Papa recuerda con palabras de Juan Pablo II que José coopera en la plenitud de los tiempos con el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Es además un padre de acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Acoge los sucesos sin exigir explicaciones. Deja a su lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por misterioso que le parezca, lo acoge y asume con responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Un ejemplo realísimo de que no supone pasividad, sino la fortaleza. Es un padre de valentía creativa. La siguiente actitud de José se comenta en la carta que relaciona con la anterior, la acogida de la propia historia. Necesitamos añadir nuestra propia historia, característica importante de la valentía creativa. A través de José
de su valentía creativa. Es como Dios pues actúa en nuestras vidas. No se necesita un milagro, porque José era un verdadero milagro con el que salvó al niño, pues, y también salvó a su madre. Era un padre trabajador que dedicaba su vida por el bien común de María y también de Jesús. El trabajo se convierte en la participación en la obra misma, que es futuro propio del trabajo. Esto quizás nos asombre, y el Papa en una ocasión de la sombra del Padre y de un libro que él leyó de Jan Dabrowski, en el que su novela de la vida de José pues se presenta como la sombra del Padre. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también en resolución. En efecto, pues, la misión específica de los santos no solo es la de conceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante el buen Dios, como lo hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, que vive eternamente para interceder por nosotros. Que pues Dios nos dé la gracia, que San José nos acompañe y también sepa escucharnos en esos momentos de tribulación, y que sea un ejemplo a seguir, un ejemplo de humildad, un ejemplo de sencillez y de acogida, que también nosotros lo veamos no como un santo más que hace milagros o intercede, sino como ese José que pudo acoger de una manera digna a Jesús, a ese que dio la vida por cada uno de nosotros, a ese que es nuestro pilar fundamental, el que tiene que ser el centro de nuestra vida. Paz y bien.